Bueno, primero disculpar, pensaba que lo de la COPE sería un poquito más corto, pero me hago mayor y cada vez hablo más. O sea, que tiene. Bueno, seguimos la jornada con el segundo simposio, en esta ocasión un simposio organizado por Roche, al que le damos las gracias, ¿no? por su colaboración, por su implicación con la jornada, al igual que a los ponentes que me acompañan y que nos acompañan en este simposio y que ahora posteriormente les presentaré, ¿no? Ponentes a los que les hemos marcado un objetivo. Ese objetivo es conectar, ¿no? Conectar puntos de vista para tratar de definir dónde están los nuevos retos en el abordaje de la degeneración macular asociada a la edad y del edema macular diabético. No, yo buscaba un poco entender, ¿no? Cuando los compañeros de Roche me plantearon el simposio, ¿no? Entender por qué es de este tema, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor los farmacéuticos estamos trabajando ahora en la elaboración de fármacos en este entorno, en la preparación y demás, pero ¿tiene calado esto para un simposio, ¿no? Uno puede tener alguien a lo mejor alguna duda, ¿no? Y mirando cosas, ¿no? Hablamos de dos enfermedades, ¿no? Especialmente la DMAE, degenerativas, que producen una pérdida progresiva de visión. Hablamos de la DMAE, que es la mayor causa de pérdida de visión en el mundo desarrollado, ¿no? Con una connotación además multifactorial, donde hay un componente de envejecimiento, por supuesto, pero está también el genético, hipertensión, enfermedad cardiovascular, estilo de vida, incluso fármacos, ¿no? que somos nosotros un poco los expertos en el tema, ¿no? Una de las mayores prevalencias de DMAE y de este tipo de enfermedades en Europa, es decir, en nuestro entorno, ¿no? Con un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes afectados, pero también un alto impacto social y económico, ¿no? Datos del 2019, no he encontrado otros tampoco, pero es que ya eran muy llamativos, ¿no? DMAE en Europa 89,5 billones de euros, ¿no? En costes directos e indirectos, ¿no? Esto pone de manifiesto algo también muy importante, ¿no? Que la clave y el reto está en la prevención. Por lo tanto, detección precoz y correcto diagnóstico absolutamente esenciales, ¿no? Y un abordaje terapéutico que también ha evolucionado mucho, ¿no? Hemos pasado de no tener nada, ¿no? A principios de siglo, 2004 aparecen los anti-VEG y a partir de ahí pues la cosa va evolucionando, aparecen nuevas pautas, nuevas moléculas como puede ser faricimab último, es decir, ya tenemos cosas, ¿no? Que parece, ahora ya no lo vemos así, pero hace mucho no había tanto, ¿no? Se ha aprendido también que es necesario el trabajo multidisciplinar, ¿no? en este entorno, ¿no? Un equipo multidisciplinar que estará formado, debe estar, por diferentes especialistas, sanitarios, no sanitarios, buscando la prevención, el tratamiento y la acción paliativa también, ¿no? En algunos momentos. Por lo que también la importancia de esta enfermedad pasa en que es muy importante cuidar y vigilar el viaje del paciente, ¿no? en nuestro entorno. Yo creo que es una obligación, ¿no? Si no lo hacemos, si ese viaje del paciente no se vigila, tal vez vamos a condicionar los resultados y vamos a condicionar la eficiencia de nuestras intervenciones, ¿no? Y sin embargo, pese a todo esto que está sobre la mesa y que ya puede ser suficiente para decir que, bueno, pues sí es importante, es que siguen existiendo necesidades no cubiertas, ¿no? En tratamiento, con su duración, el control de la enfermedad, necesidades no cubiertas en pacientes, adherencia, esa carga de enfermedad que no acaba de controlarse, en los profesionales, con una carga asistencial cada vez mayor y un crecimiento muy importante en la necesidad de saber el cuándo y el cuánto, e incluso para los farmacéuticos hospitalarios, ¿no? Hablamos ahora ahí en la COPE de resultados en salud, ¿no? Y del impacto presupuestario. Es decir, casi nada. Yo creo que nadie, yo ya no dudo, desde luego, que tenemos que estar aquí en este simposio. Por lo tanto, conectar puntos de vista. Para ello contamos con 3 ponentes excepcionales a los que hemos pedido que hagan una fotografía, ¿no? Una fotografía actual para luego poder intercambiar impresiones con vosotros y con los compañeros que están bajo, centradas posiblemente en ese viaje del paciente en esta enfermedad. Y para ello contamos con Pilar Blasco, ella es doctora en farmacia, especialista en farmacia hospitalaria, jefa del servicio de farmacia del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, ¿vale? Tiene todos los másters, con lo cual no voy a nombrar todos, ¿vale? Eso es la edad Y ya. a Pilar le hemos pedido que nos hable un poco del impacto, ¿no? de estas dos enfermedades en el paciente, en su acompañante, en el hospital, un poco en todo.
Tenemos también a Cristian Fernández, él es facultativo especialista en retina del Servicio de Oftalmología del Hospital General Universitario de Elche, es profesor asociado de la Universidad Miguel Hernández. Ya le hemos preguntado que nos hable un poco de los resultados de esta nueva molécula, ¿no?, que ha llegado, por posicionarla, ¿no?, por ver un poco qué es lo nuevo, ¿no?, y lo novedoso de lo que ahora disponemos. Y en tercer lugar tenemos a Enrique Cervera, él es retinólogo y es el jefe de servicio del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. A Enrique le hemos pedido que aterrice, ¿no?, que nos muestre algo de esos casos clínicos vinculados a las nuevas opciones terapéuticas y ver un poco cuál es su experiencia. Les daremos unos 15 minutos, les avisaré en todo caso un par de minutillos antes y solo nos queda disfrutar. Pilar, cuando quieras. Pues encantada. Gracias a la Sociedad Valenciana, gracias a Roche por la oportunidad de hablar de esta enfermedad que, como dices, es un reto en muchos aspectos, y además también a mí me gusta mucho compartir mesa con especialistas médicos con los que tenemos que aprender, colaborar y trabajar y dar valor añadido, y particularmente en esta ocasión con el doctor Cervera, que es el jefe de servicio de oftalmología de mi hospital, con el que venimos trabajando pues ya muchos años y aprendiendo mucho de estas enfermedades, que además vinieron en su momento a cambiar lo que era el trabajo, la estructura en los servicios de oftalmología y lo que era recordar al principio de toda esta patología que nos vino a los hospitales con las necesidades a veces de preparar antiangiogénicos y demás, y hemos estado con faltas de farmacoterapia y hemos ido avanzando. Entonces, en aquel momento supuso un cambio. Y vamos a ver que también vamos a ir necesitamos avanzar en esta patología. De hecho, con los nuevos avances tecnológicos que la industria farmacéutica nos ha puesto en nuestra mano, la estructura en los servicios de oftalmología siempre sigue estando muy comprometida, pero nosotros con esas jeringas precargadas y estos medicamentos que cada vez permiten esas dispensaciones cada vez con tiempos más prolongados, pues nos hemos visto un poco más relajados en lo que es nuestra carga asistencial. Pero vamos a ver cómo es una enfermedad que es muy prevalente, es una enfermedad que tiene su prevalencia a nivel mundial. La prevalencia, como bien ha dicho Raúl, es de 170 millones en 2014, de esos 11 millones en fase avanzada, y lo que vemos es que este crecimiento, que al fin y al cabo es de aproximadamente unos 4 millones anuales de pacientes afectados en todo el mundo, se va a ver cada vez, incluso va a ir creciendo la prevalencia. Básicamente, en la DMAE se va a deber al envejecimiento de la población y también, como has comentado, Raúl, mucho que ver con los estilos de vida. En el edema macular diabético pues tenemos también lo mismo, y aquí el escenario va a ir cada vez a más carga asistencial porque el más de 21 millones, mucho porcentaje de los pacientes diabéticos sufren de edema macular diabético. Y la diabetes sabemos que es una enfermedad que cada vez se controla más y se evitan comorbilidades de este tipo, pero la carga asistencial del edema macular diabético va a ir creciendo en todos los países, incluido Europa. De esto es lo que vamos a hablar. Así ven los pacientes con DMAE y con edema macular diabético. Se les compromete la visión en esas partes centrales o la visión, y ellos van salvando un poco, pues bueno, esa parte de visión. Y luego, si nos queremos hacer un poco más la idea tienen miedo a quedarse ciegos, y para pensar eso lo que es, o sea, porque los datos y los números y todo eso, pero si ahora nos tapáramos todos un ojo, intentáramos ver, a partir de ahí vamos a ver, podemos hacernos un poco más a la idea, veo que algunos os estáis tapando el ojo, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué enfermedad estamos tratando? Bueno, pues en 1989 hubo un hito que se descubrió que el factor de crecimiento del endotelio vascular tenía mucho que ver con el crecimiento tumoral celular in vivo. En ese momento, este descubrimiento se fue desarrollando y empezaron los primeros medicamentos desarrollados para ser antiangiogénicos, no con la indicación en el DMAE, más bien la indicación
en tumores. Acordaros que cuando empieza a haber evidencia, fuera de indicaciones, cuando empezamos a utilizar los antiangiogénicos preparados por los servicios de farmacia, o bueno, empezamos a ver cómo se podían empezar a utilizar esta vía en la degeneración macular asociada a la edad. El desarrollo de los fármacos empieza por esta indicación y luego se va desarrollando hacia el edema macular diabético. En 2007 aparece ya la primera autorización para el tratamiento con esta diana terapéutica intravítrea en la degeneración macular asociada a la edad, y ahí viene los problemas que nos veíamos del tema del impacto económico, el impacto que hacíamos, si seguíamos utilizando los que ya teníamos fuera de indicación, si utilizábamos los nuevos. Nosotros todo esto lo hemos vivido con colaboración consensuada, tomando decisiones de si, acordados también de los fraccionamientos, o sea, toda esta enfermedad que hasta ese momento los antiangiogénicos solamente los veíamos en oncología, pasamos a verlos en la degeneración macular asociada a la edad y nos encontramos mucho más con un servicio, el servicio de oftalmología, que hasta ese momento demandaba más bien poco de los servicios de farmacia hospitalaria. Entonces, nuestra relación maravillosa viene ya de hace pues unos 14 años. Empiezan a haber desarrollos de medicamentos hacia esa diana terapéutica. Y recientemente, ya con faricimab, tenemos una nueva diana, la angiopoetina 2. Es un mecanismo dual que siempre en todas las patologías es algo que venimos queriendo, que hayan distintos mecanismos de acción por si algunos de los pacientes fallan a una de las terapias, o también buscando la sinergia entre distintas vías que puedan tener relación en una patología. La indicación de faricimab en degeneración macular asociada a la edad, en edema macular diabético, esa doble diana terapéutica y ese mayor espaciamiento de dosis, que ahora veremos la importancia, porque estamos hablando de medicamentos que se tienen que administrar intravítreo. Eso da mucho repelús. Y además, yo creo que es una de las pocas patologías que la administración, por su complejidad ahora mismo en nuestro sistema sanitario, se hace directamente por parte del médico prescriptor. Si nos paramos a pensar, la oncología, pues la oncología la administran las enfermeras. Yo no soy de decir no nada nunca, no quiero decir que sea el único medicamento, la única patología, pero me ha costado, no tengo otra en la que pensar. ¿Qué pasa? Que el número de inyecciones, con la carga asistencial que supone, bueno, pues empiezan una carga asistencial para el sistema sanitario y para los cuidadores. Si vemos en esta diapositiva, la mejora en la visión está muy directamente relacionada con el número de inyecciones que se ponen a los pacientes en el tratamiento. Con lo que es la carga asistencial para el paciente y lo que es la carga asistencial en las consultas, también, y lo que también es un poco lo que al final en práctica clínica acaba desarrollándose, que vamos espaciando a ver si los pacientes pueden tener menos consultas, menos visitas, porque ahora, como veremos, para ellos es muy difícil asistir a las consultas. Sistema sanitario, pacientes y cuidadores, pues nos basamos en la ciencia, en la evidencia, en la atención, pero luego hay una experiencia en el paciente. Y la atención ahora mismo también muchas veces, estructuralmente, nuestros hospitales todavía no están preparados, muchos de ellos, no quiero decir todos, para ese viaje cómodo del paciente en esta patología. Muchas veces las consultas externas están en un lado, el hospital de día o el quirófano donde se administra está en otro, el paciente va a consultas externas, le dilatan el ojo para visita, pero luego se va a que le pinchen el otro ojo, y la verdad es que yo no sé cómo sale del hospital, porque tienen que ir acompañados, y ahora lo veremos. El tema del impacto, pues sabemos que el tema del impacto va de qué recursos utilizas y qué resultados obtienes. En el hospital, pues bueno, si vemos el impacto de las enfermedades desde el punto de vista hospitalario, pues vamos a buscar la mejor utilización de los recursos y la frecuentación
tiene mucha importancia en lo que es la valoración de esta patología. ¿Qué se busca? Pues disminución de pruebas, facilidad de manejo, almacenamiento, ya sabemos nosotros que si no es de nevera mejor, mejor cumplimiento y seguimiento y tener más opciones de tratamiento. Todo esto ha ido mejorando, Faricimab nos ayuda en este sentido. Resultados, coste, efectividad e impacto presupuestario. Eso es eficacia, seguridad, calidad de vida y luego lo que viven los pacientes muchas veces, y lo hemos visto hoy con la voz del paciente, tenemos una asistencia de mucha calidad, pero el entorno, las listas de espera, dónde los hacemos esperar, dónde les dilatamos, pues tienen una calidad percibida de lo que es la asistencia sanitaria que no es justa para la calidad de la asistencia real que reciben. Carga económica, pues bueno, estos son nuestros datos. En global, este grupo para la degeneración macular asociada a la edad y el edema macular diabético en 2016 nos suponía alrededor de unos 71.000 euros anuales y ahora estamos proyectado el 2024 estaríamos en 3 millones. Por en medio está la disminución del COVID y demás. O sea, el impacto en el gasto farmacéutico ha sido muy importante. Por eso y además porque no nos gusta tirar nada, vinimos con el fraccionamiento y vinimos con distintas estrategias y ahora ya está haciendo falta, igual que en otras patologías, el tema de posicionamiento, el tema de identificación de pacientes y mejorar la eficiencia en nuestros pacientes. No solamente porque sabéis que en farmacoeconomía tendemos a que lo más fácil, a medir el gasto del medicamento, porque es lo que tenemos más sencillo, pero aquí hay un gasto de la inyección. Con más o menos acierto, porque sabéis que los tiempos de enfermería, lo que vale un hospital de día, todo esto es muy complicado. Pero diríamos que en nuestro medio, en la Comunidad Valenciana, un acto de inyección, lo que es la visita, las pruebas médicas, la tomografía, el fondo de ojo y la administración intravítrea, pues tendría alrededor de ese gasto. Con lo cual, lo ideal, pues poder disminuir con la mayor de las efectividades las visitas y las administraciones intravítreas. En España, el grupo de lucha contra la ceguera retiniana dice que un paciente NAIF recibe en el primer año 7 inyecciones y 9 visitas, con tratamiento previo 6 inyecciones y 8 visitas, y si veis, en el segundo año cada vez se van espaciando un poco las visitas, cuando luego veremos que el número de inyecciones está directamente relacionado con la efectividad del tratamiento. Los pacientes y sus cuidadores, pues ya lo sabemos, la dimensión de la enfermedad es la dimensión de la calidad de vida. La enfermedad impacta sobre en nuestro sistema sanitario, menos sobre la financiación, el tema económico, porque son tratamientos que están financiados en nuestro Sistema Nacional de Salud, pero sí emocionalmente, espiritualmente, los pacientes conforme van perdiendo habilidad son más dependientes, se aíslan del medio, hay estudios que no relacionan directamente porque no hay datos basales de cómo influye o cómo puede ser causa la degeneración macular, la edema o el edema macular diabético de problemas de depresión, pero sí que se ha visto que, bueno, claro, es un poco lógico, la persona depende y se aísla del entorno y deja de hacer lo que normalmente hacía. Pues son personas mayores, pero si eran personas activas, pues dejan de ir a pilates, dejan de quedar con los amigos, dejan de asearse, dejan pues toda esa serie de cosas. 1 de cada 2 pacientes tiene que ir acompañado de alguien. Y al principio lo que sí que se ha visto es que la mitad de los pacientes, claro, están asustadísimos por las inyecciones. Lo que pasa es que como ese acto asistencial se hace perfectamente y no tienen problemas, pues le van perdiendo un poco el miedo porque no tienen otra opción. Podríamos pensar de decir, bueno, pues son pacientes mayores, la frecuentación no tiene importancia, pero hay un porcentaje que sí siguen trabajando y esto les influye muchísimo y además tienen comorbilidades con osteoartritis, diabetes, hipertensión, con lo cual también ahí tenemos un trabajo a la hora de pues lo que estamos viendo de conciliación y demás. Y lo raro es que son poco activos en los grupos de asociación de pacientes. No es como las asociaciones de pacientes en otras patologías y también tiene que ver porque son pacientes mayores, no son capaces de
de tener actividad, muchos de ellos a nivel tecnológico, y luego pensar que para salir de casa tienen que estar acompañados, o sea que no están en asociaciones de pacientes. A mí lo que he visto es que en todos los rankings nacionales, entre ellos España, de las cargas de morbilidad, de las cargas de las enfermedades, la DMAE y el edema macular diabético no aparece en ninguna. Aparece cáncer, aparece enfermedades cardiovasculares, pero no el edema macular diabético. ¿Por qué? Porque aquí lo que se mide es la discapacidad o los años perdidos y no es una enfermedad que cause la muerte directamente. O sea que creo que en los rankings de estudio de la carga de la enfermedad todavía en este momento se le trata de una manera injusta. Lo que hemos dicho, necesitan los pacientes para acudir a visitas, y ¿esto qué es lo que conlleva? Pues una mala adherencia que tiene que ver con la distancia para ir al hospital, la carga de ir a las visitas y recibir el tratamiento. Se evaluó esto por el grupo español y en el 2022 por el grupo de lucha contra la ceguera en España, y se vio que hay hasta un 38% de pacientes que los intervalos se alargan hasta 12 semanas y un 9% hasta 16. Cuando se corrigen esos datos en base a unos parámetros, siguen siendo altos, hasta un 47%. Esto dices, bueno, ¿en qué se traduce? Pues lo que os comentaba, en disminución del el resultado clínico. Y tenemos que tener en cuenta que hoy por hoy las terapias que tenemos no curan la enfermedad, sino que solamente la retrasan. Entonces, todos estos espaciamientos pueden llevar a que progrese y se pierda todavía más visión. Acabo con esto lanzando luego temas de los que podemos hablar, es decir, el diagnóstico precoz, por esto mismo que digo, o sea, no cura. Cuando ya el daño está hecho, y estos pacientes igual han estado un poco, pues mira, como soy mayor, pues es normal que pierda vista, y cuando te vienes a dar cuenta ya la visión que hemos tenido está muy comprometida. Es necesario las mejoras en los circuitos hospitalarios, en nuestro sistema sanitario de atención al paciente. Necesitamos fármacos, y Faricimab nos ha venido a ayudar en esto, que extiendan los intervalos y así reducir con la misma efectividad la carga de la enfermedad. Lo que sí que sería interesante, nuevas terapias que regeneren los tejidos afectados. Yo no sé si con células madre pluripotenciales, tal, o sea, se está estudiando. Y luego nuevas formas de administración. No sé, igual en un tiempo tenemos una pluma que se pueda inyectar el paciente a través del párpado, porque abrir el ojo sería un poco más horrible, pero si tú haces así, no sé. O otras formas de administración que pudieran venir a llegar al lugar de acción, o otras maneras de plantearnos la asistencia sanitaria que luego podemos discutir, que libere al médico de ese momento, de esa inyección intravítrea. Pues muchas gracias. Vale, aunque con un poco de miedo después de este último ofrecimiento de la doctora Blasco, vamos a poner ahora, antes de pasar a la evidencia en vida real y a los casos clínicos, vamos a poner un pequeño vídeo, ¿no? Que, si podemos, sí, por adelante. Antes, como anticipatorio de lo que vamos a ver después, o de lo que vamos a hablar después. Claramente no va a ser en el domicilio, ¿no? Bueno, vamos a ver resultados ya en así no, desde luego. evidencia en vida real. Cristian, cuando quieras.
Muchas gracias. Sé que no tengo derecho porque soy el tío que más mal lleva el tiempo de la mañana, pero Que me ajusten. no nos ajustemos. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en esta reunión que tenéis, en este simposium tan bueno y tan fantástico. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya Pilar ha hecho un aterrizaje al tema maravilloso. Y yo creo que con la idea con la que nos tenemos que empezar a quedar es que estamos ante patologías que no es una, que son varias patologías. Es decir, por un lado está el edema macular diabético, por otro lado está la degeneración macular y por otro lado, aunque no lo hemos mencionado aquí, están las trombosis vasculares de la retina, que también forman parte del espectro de patología macular que tenemos que tratar con estos fármacos. Entonces, si el problema epidemiológico de la DMAE ya es importante, si el del edema macular diabético ya lo es mucho más, y encima le añadimos un problema creciente también, como son las trombosis vasculares, que cada vez vamos viendo más, incluso en gente más joven, pues nos encontramos ante un problema que es la patología macular de unas proporciones en cuanto a salud pública con un impacto muy alto que afectan a personas, muchas de ellas jóvenes, como es el edema macular diabético y en algunos casos las trombosis, y que tiene un impacto de la calidad de vida de las personas, como tú has mencionado y has puesto las imágenes de agudeza visual y de disfunción, pues muy importante, ¿no? Entonces esto nos está suponiendo a todos un reto desde hace unos años muy importante, tanto a nivel de farmacia, a nivel de gerencia de hospitales y departamentos en su conjunto, a nivel de servicios de oftalmología, es tremendo, ¿no? Cada vez vamos conociendo más el funcionamiento de la retina, que es un funcionamiento complejo, y la investigación en estas enfermedades nos está ayudando a conocer cuáles son las vías y cuáles son las dianas posibles que se pueden atacar y por eso se desarrollan, gracias a la innovación, pues cada vez mejores moléculas que, bueno, que nos están permitiendo afrontar este problema con unas garantías de resolución un poquito más altas que lo que teníamos hace un tiempo, ¿no? No me voy a detener demasiado en datos de fisiopatología, pero al final lo que está sucediendo en estas enfermedades es algo muy común. Hay una alteración vascular, hay unas alteraciones también inflamatorias de base y algunas dianas que podemos emplear pues son el factor de crecimiento endotelio vascular, junto con otras dianas que poquito a poco van saliendo y se van descubriendo y que nos pueden ayudar también a mejorar algunos resultados. En diabetes también tenemos la posibilidad de antiinflamatorios, aunque no es el motivo de la charla, pero están ahí también el uso de corticoides intravítreos, que también es una herramienta muy útil. Y bueno, y al final lo que tenemos es que un fondo de ojo de una persona normal pues se nos transforma poco a poco con el paso de los meses en un fondo de ojo bastante catastrófico, ¿no? Y que al final pues el paciente tiene una disfunción visual que no le permite seguir con una vida funcional en muchos casos. Es decir, no puedo leer el periódico, no puedo meter la llave en la cerradura de mi casa, por supuesto no puedo conducir, por supuesto no hablamos de otras muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, es un problema que a nosotros personalmente pues nos preocupa y nos ocupa como oftalmólogos la mayor parte prácticamente de nuestro tiempo de acción clínica, ¿no? Entonces, son patologías muy complejas y la idea que tenemos que tener claro es que si las cifras globales de edema macular diabético o de DMAE son enormes, hay que pensar que cada paciente que sumamos en esa cifra tiene 2 ojos. Y que las cifras realmente son el doble, porque normalmente son enfermedades bilaterales, aunque no siempre se manifiestan de forma sincrónica, pero son enfermedades que en algún momento van a afectar al otro ojo. Entonces, si hablamos de 700.000 pacientes, son 1,5 millones de ojos. Pincharse el ojo, como habéis visto, no es nada agradable. Y bueno, y aunque lo hemos normalizado y realmente lo hemos metido tanto en nuestra práctica habitual que para nosotros es un procedimiento casi menor como clínicos, para el ojo y para el paciente sigue siendo una agresión cada vez que el paciente viene. Y aunque el paciente lleve 11 inyecciones, cuando viene la número 12, viene igual de asustado muchas veces, viene igual de temeroso, no quiere que le pase nada, no quiere que le duela. Y no es un procedimiento realmente agradable para el paciente, pero es el único en este momento posible para poder ayudarle. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a tratar de manera intravítrea tanto la degeneración macular como el edema macular, los primeros pivotales que salieron en el año, pues se han mencionado aquí, alrededor del 2008, 2010, que, bueno, posteriores a Avastin, que empiezan a salir con Macugen, con Pegaptanib. Entonces, este tipo de estudios eran inyecciones mensuales. O sea, el paciente tenía que venir todos los meses
a pincharse. Y eso era lo que decían los pivotales en aquel momento. Claro, cuando eso se lleva a la práctica clínica, eso es inasumible, tanto para el paciente como por parte de los profesionales que intervienen en el proceso, ¿no? Entonces, a partir de ese momento se empieza a ver por parte de la oftalmología y de la investigación de qué manera podemos hacer que el tratamiento sea más llevadero, ¿no? Con la misma eficacia, por supuesto. Entonces empezamos a hablar de regímenes distintos, de si pinchamos un poquito al inicio y luego vamos espaciando, de cómo lo hacemos, ¿no? Y bueno, pues van saliendo trabajos, va pasando el tiempo y al final vamos teniendo regímenes pues cada vez más eficientes. Es decir, ¿cuál es la filosofía? Conseguir los mismos resultados que una pauta mensual, con menos inyecciones, con menos frecuentación, con menos visitas, con menos dosis. Es decir, tender un poquito a que el tratamiento sea eficiente y esa eficiencia nos ayude a la gestión, porque si no es inasumible. En el año 2017, en nuestro departamento, llegamos a pinchar, fue el año que más pinchamos de esa serie, y llegamos a pinchar 1.700 procedimientos, es decir, 1.700 inyecciones intravítreas en un año. Y pensábamos que habíamos tocado techo y en 2023 pusimos 3.800. Entonces, ¿cuál es la intención? ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es que el paciente esté lo mejor posible, con el menor número de inyecciones posibles y con el menor traumatismo posible para su vida y para su afectación. Pero los fármacos actuales que hay ahora mismo no son suficientes para conseguir eso. Y afortunadamente salen moléculas nuevas, en este caso la que nos ocupa en este simposio, que es faricimab, que ya tiene dominios que son capaces de inhibir no solamente el VEGF, sino otras moléculas que pueden ser diana, como la angiopoyetina 2. ¿Y cuál es el objetivo de estas moléculas y estos nuevos desarrollos? Pues conseguir mejor efecto, más duradero, menos inyecciones. En los pivotales de este fármaco, de faricimab, se ensayaron diferentes pautas con esta filosofía. Es decir, vamos a ver cómo es esta molécula capaz de alargar entre dosis. Y entonces se propusieron, pues un brazo del estudio ponía las dosis cada 2 meses, después de una dosis de carga. Nosotros siempre hacemos un ciclo de carga que es de régimen mensual. Esto no ha variado desde que empezamos a trabajar con DMA y con edema macular diabético. Las primeras dosis son en régimen mensual porque es lo que ha demostrado que es más exitoso a la hora de conseguir un efecto inicial potente. Quitar el edema, quitar la exudación, quitar la hemorragia. Necesitamos estas dosis mensuales. Lo que estamos intentando ahora es ajustar, poner las menos dosis mensuales posibles y a partir de esas empezar a alargar. Entonces, lo que han pretendido estos trabajos es ver esta molécula cómo es capaz de alargar. Puede alargar a cada 2 meses, puede alargar a cada 3, puede alargar a cada 4, podría alargar más. Y se ha enfrentado con la molécula, digamos que es ahora mismo gold estándar, que es aflibercept 2 miligramos. Entonces, lo que se ha visto es que esta molécula es capaz de, con esta doble inhibición, de conseguir alargar los intervalos de tratamiento de los pacientes, manteniendo resultados visuales que en ningún caso son inferiores a los regímenes que tenemos actualmente con aflibercept. Es decir, conseguimos mismas agudezas visuales, mismas mejoras del grosor macular, con un espaciado entre dosis mucho mayor. Concretamente, hay pacientes que durante 2 años pueden permanecer en regímenes de cada 4 meses después de esa dosis de carga inicial. También hay pacientes que van a necesitar un poquito más, quizá cada 3 meses, dosis trimestrales, pero ya no estamos hablando de cada mes. No estamos hablando de cada 2 meses, estamos hablando que en muchos casos vamos a poder alargar incluso hasta cada 4 meses. Entonces, ¿en qué porcentaje de casos? Pues lo vemos aquí. Produce secados muy rápido, es una molécula potente, prácticamente a las 4 o 8 semanas de las primeras administraciones ya produce una mejoría anatómica de los pacientes y por tanto una mejoría funcional. Es una molécula que funciona realmente bien. Consigue un secado más rápido, como veis aquí, y una mejora de la función mucho más rápida que las moléculas que tenemos actualmente. Hay muchos pacientes que van a mejorar antes y que además van a conseguir que esas mejoras se mantengan en el tiempo con menos dosis. También ocurre en edema macular diabético. Aquí se ensayaron también diferentes regímenes, igual, siempre con el mismo objetivo. Vamos a ver cada cuánto podemos alargar las inyecciones. Y vimos lo mismo, es decir, que este fármaco es capaz de conseguir ganancias de agudeza visual buenas en los pacientes con un número de inyecciones significativamente menor que lo que estamos utilizando a día de hoy. Y además haciéndolo en regímenes terapéuticos de entre 12 y 16 semanas. Pero no nos quedamos ahí. Queríamos ver también algo
si éramos capaces de conseguir algo más, es decir, si en las comparativas y en los análisis agrupados éramos capaces de afinar un poquito más. Bueno, y si el paciente parte con una agudeza visual mala, es decir, si es un paciente que ya tiene con un 30% de agudeza visual, este fármaco le va a ir bien, le va a ir mal, le va a ir mejor que lo que hay. Entonces también se analizó que esta molécula es capaz, en los pacientes que ven peor de inicio, es capaz de conseguir agudezas visuales, como veis ahí, mejores de entrada que las moléculas actuales. Es decir, que el fármaco es también excelente para los pacientes que ya de por sí tienen baja visión inicial, o sea, que se pueden beneficiar de esta molécula. Aquí es el único caso que he puesto, porque ahora el doctor Cervera pues, va a poner algunos casos clínicos, pero podéis ver la evolución desde el día 1, la retina del paciente, las 3 primeras diapositivas, la cantidad de exudación, de pérdida de líquido, etcétera, y cómo a la semana 16 ha cambiado radicalmente el aspecto de su retina, ¿eh? ¿Qué es lo que nos va a permitir? A 2 años vamos a ser capaces de que el 80% de los pacientes con DMAE prácticamente vamos a mantenernos en un régimen trimestral o cuatrimestral. Esto es un hito. Es un hito muy importante. Además, queremos plantearnos algún objetivo. Entonces se ha hecho algún análisis por subgrupo y hemos visto, bueno, ¿qué pacientes de estos que están en régimen cuatrimestral podríamos plantearnos por estabilidad clínica incluso un régimen de cada 5 meses? Y vemos que la cifra es casi del 60%. Es decir, que la molécula seca también y dura tanto que es posible que hasta el 60% de los pacientes podamos alargar todavía a una inyección cada 5 meses. Y hay moléculas en desarrollo que ya están planteándose si se podría alargar a cada 6 meses. O sea, decirle a un paciente que con 2 o 3 inyecciones al año le vas a poder mantener estable su enfermedad es un avance muy importante para nosotros y para los pacientes. Y además lo hace en toda la serie manteniendo las mejorías anatómicas y las mejorías funcionales durante toda la serie con un número de inyecciones significativamente inferior que lo que se utiliza en este momento. Y en edema macular diabético los resultados son muy parecidos. Prácticamente el 80% de los pacientes van a ser capaces de mantener regímenes de 12 semanas o 16 semanas. Y igualmente, prácticamente, en este caso más del 60% serían capaces o candidatos de pincharse solo una vez cada 5 meses. En cuanto al perfil de seguridad del fármaco, sigue respetando los buenos perfiles de seguridad que los antiangiogénicos intravítreos han tenido hasta la fecha. No se han reportado con esta molécula una incidencia superior de inflamaciones intraoculares, como desgraciadamente hay otras moléculas que sí lo han reportado, o de eventos como vasculitis u otras alteraciones que podrían ser potencialmente muy graves para la visión o muy graves para el paciente en su conjunto. Por tanto, de manera global y para concluir, faricimab es una molécula que viene a aportar, sin duda viene a aportar, viene a sumar un tratamiento nuevo, una herramienta terapéutica nueva, que es cierto que aún no ha demostrado que consiga agudezas visuales mejores que lo que ya tenemos, pero al menos consigue las mismas con menos carga, con menos inyecciones, con menos procedimiento y con menos riesgo y afectación de la vida del paciente. Hace desaparecer más rápidamente el fluido, estabiliza las retinas mucho antes, mejora la función visual antes que lo que tenemos ahora mismo y lo hace con menos dosis y un mayor espaciado. Ya hay también estudios en algunos hospitales de cómo esto ha impactado en la gestión de los servicios y en la gestión de los pacientes. Concretamente en estos hospitales de Londres han visto que tras la introducción del faricimab, tras esa dosis de carga inicial y esos espaciados después, han sido capaces de liberar casi prácticamente 60 turnos de inyección al mes. Es decir, que la carga asistencial baja significativamente, lo que nos va a permitir poder manejar mejor, incluso poder asumir fármacos que están por llegar y patologías que ahora no tratamos, pero que en breve empezaremos también a tratar. Por tanto, es una molécula que va en la línea de lo que vamos buscando para nuestros pacientes y para la gestión de los servicios. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Abordamos ahora con Enrique la parte de los casos clínicos. Bueno, gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar con vosotros. Yo creo que no es la primera vez que intervengo con farmacéuticos hospitalarios. Yo creo que nos haría falta un poco más de contacto. Yo en mi hospital con Pilar sí que lo tengo y eso me ha permitido pues avanzar de una manera importante.
estos son mi conflicto de intereses. Esta es una gráfica que yo presento, es impresionante. O sea, en el 2011 hacíamos 800 inyecciones, en el 2023 hemos hecho más de 8.000 inyecciones. Es un aumento brutal. Eso supone más espacios, más personal, en teoría, una buena conexión con farmacia. Y estos datos, la verdad es que asustan, porque además seguimos creciendo. Pero es que además, ya se ha comentado, muchas cosas de las que voy a decir, algunas se ha comentado. Sabéis que hay un medicamento, hay un par de medicamentos aprobados por la FDA para el tratamiento de la degeneración macular seca. En la EMA, de momento, ha paralizado esa aprobación. Se va a aprobar, estoy convencido. Y eso se sabe y se conoce que va a suponer una carga inicial, un incremento inicial de un 25% sobre lo que estamos haciendo. De manera que tenemos que estar preparados para esto. ¿Qué le pido yo a los nuevos fármacos anti-VEGF? Antes de que llegara faricimab, ¿qué le pedía yo? Eficacia, seguridad. La seguridad era algo que no le damos importancia. Cuando llegó brolucizumab empezamos a darle importancia a la seguridad. Pero yo le pido seguridad y le pido durabilidad. Yo ahora le pido durabilidad, porque no podemos, con el esquema actual, no podemos seguir con lo que estábamos haciendo. Y yo cuando presenté cómo aprobar los fármacos faricimab en mi comisión de farmacia, ¿yo qué les digo? Pues cuesta entenderlo, pero es que, y ya lo han dicho, es una necesidad, tanto la degeneración macular asociada como la edema macular diabético, son necesidades existenciales no cubiertas, no las tenemos cubiertas. ¿Y esto qué supone? Pues carga terapéutica elevada, deterioro visual a largo plazo, control insuficiente de la enfermedad. Y como ya hemos dicho, impacto en la calidad de vida. Esto es hay encuestas de calidad de vida que si le dicen al paciente, que le preguntan al paciente, no es una encuesta, son encuestas internacionales que le dicen, oiga, ¿qué es lo último que a usted le gustaría tener antes que cáncer? Es pérdida de visión. Y luego la pérdida de adherencia. La pérdida de adherencia es un problema enorme. En estudios pivotales hechos sobre diabéticos, a los 4 o 5 años hay un 40 o 50% de pacientes que ya no van. Eso en estudios pivotales que se controla mucho al paciente. En la DEMA es menos, pero sigue habiéndolo. Algunos datos objetivos y reales. Es verdad que la introducción de los anti-VEGF supuso un cambio trascendental. En el año, desde su aparición, hemos conseguido reducir la ceguera en más de un 50%. Es un dato absolutamente espectacular, pero además hay más datos. El problema es que no responden de manera óptima a muchos pacientes, pierden respuesta con el tiempo, presentan una durabilidad subóptima y esto supone un 25 o un 35% de pacientes. Datos objetivos. De ese 35%, más de un 10% van a empeorar a pesar del tratamiento. A pesar de la terapia anti-VEGF, más del 60% de los ojos tiene una enfermedad persistentemente activa. Casi el 70% de los intervalos entre visitas y casi el 50% de los intervalos en los 2 primeros años no superan las 8 semanas. Y más del 50% de los ojos al cabo de 2 años siguen teniendo fluido. Fluido es sinónimo de deterioro. De manera que tenemos unos datos, insisto, hasta los fármacos nuevos, que eran datos malos para nuestros pacientes. Por eso, cada vez que entra un fármaco nuevo, además con unos resultados en estudios pivotales muy buenos, nosotros estamos con unas esperanzas de poderlo utilizar cuanto antes mejor. Y en edema macular diabético, pues es verdad que siguen siendo los anti-VEGF, tenemos los esteroides, pero los anti-VEGF en todas las guías internacionales siguen siendo la primera línea de tratamiento. Pero sigue habiendo una proporción muy importante de pacientes con una respuesta subóptima al tratamiento. Solamente 2 resultados de protocolos que no pecan absolutamente de subjetividad, llevados a cabo por la Red Norteamericana de Retinopatía Diabética. El protocolo T, que fue un estudio muy interesante, decía que a los 2 años el tratamiento de rescate, que era el láser, se utilizaba en el 41, en el 64 y 52% de los 3 fármacos que teníamos. Es decir, casi el 50% al cabo de 2 años había que hacerles algo más. Y el protocolo I, que es otro estudio en retinopatía, en edema macular diabético, cerca del 40% mostraban una respuesta visual subóptima al cabo de la dosis de carga. Porcentajes realmente malos. Por tanto, haciéndome otra vez la pregunta, ¿qué le pido yo a un fármaco nuevo? Eficacia, seguridad, durabilidad. Y esto me lo está dando el faricimab. Yo cuando siempre tengo un esquema de presentación que siempre digo, para utilizar un fármaco, ¿en qué me baso? Me baso en que tenga una base racional, este lo tiene, ya lo hemos visto, me baso en que los estudios pivotales sean buenos, eso es verdad, pero luego en práctica clínica si se demuestra lo que se hizo en los estudios pivotales. Y aquí, no en España, que llevamos poco tiempo, desde octubre, pero ya los series publicadas en Estados Unidos, en Inglaterra, nos están demostrando que existe una buena durabilidad. No voy a entrar en estudio pivotal, Cristian ya lo ha dicho de sobra, pero estos datos son muy significativos. Con unos criterios de retratamiento muy exigentes, el 80%
de los pacientes tratados en edema macular diabético y en DMAE permitían llegar a intervalos iguales o superiores a 12 semanas. Casos clínicos. Voy a sacar algunos de los casos clínicos que veréis que son de largo tiempo de evolución. Estos son casos nuestros. Os voy a explicar, porque no sois oftalmólogos, qué es la edema exudativa. Os lo voy a explicar. ¿Qué es la edema exudativa? Yo le explico al paciente el siguiente ejemplo y ellos me lo entienden todo. ¿Qué es la mácula? El suelo de una habitación. Mi mácula es este suelo. ¿Cómo tiene su mácula? Los ladrillos estropeados. ¿Esos ladrillos estropeados los puedo arreglar? No los puedo arreglar. Hasta ahí no hemos llegado de momento. ¿Pero qué se produce además? Pues aparte del ladrillo estropea, hay unas cañerías que van por debajo y se rompen o crecen donde no deberían crecer. Ahí es donde actuamos. De manera que cuanto menos ladrillos estropeados tenga, más tengo capacidad de recuperar la visión. Por eso es tan importante actuar de manera precoz. Cualquier caso, la edema exudativa conduce a una pérdida severa de agudeza visual. Con seguridad, yo llevo muchos años tratando de EMAs, 30 años. Cuando al principio de mis tiempos no teníamos nada, diagnosticábamos, decía, usted se va a quedar ciego. Esto es lo que hay. Teníamos un láser térmico que a veces era peor el remedio que la enfermedad. Luego llegamos ante los anti-V, llegamos a un tratamiento que se llama la terapia fotodinámica, que muchos conoceréis, que ahora tenemos problemas para determinadas enfermedades. Teníamos eso, los resultados no eran buenos, pero algo teníamos por primera vez. Y luego ya tuvimos los anti-VEGF. Nosotros la edema exudativa tiene diferentes subtipos de edema exudativa, no todos son iguales, depende de donde esté el neovaso que ha crecido, es más agresiva o menos agresiva. ¿Y cuál es el punto de clasificación? Pues la capa del epitelio pigmentario de la retina. Eso nos permite clasificar las membranas en las de tipo 1, las que están por debajo del epitelio pigmentario, esas se comportan de una manera menos agresiva, necesitan más tratamiento. Las de tipo 2 son muy agresivas, por encima del epitelio pigmentario. Ahí si llegas tarde, en cuestión de meses el paciente se puede quedar ciego, porque el tejido neovascular está en íntimo contacto con los fotorreceptores. El tipo 3 es un tipo que crece en mitad de la retina y ahí se extiende hacia los lados y hacia abajo. Este es el problema que tienes, que son muy bilaterales y además que necesitas mucho nivel de tratamiento. Y luego un cuarto tipo pues es una cosa que recibe el nombre de vasculopatía coroidea polipoidal, que son ramificaciones que acaban en dilataciones. Por tanto, no todas se comportan igual, no todas hay que tratar igual, no todas hay que estar encima de manera similar. Bueno, casos clínicos. Primer caso, inicio de tratamiento de diciembre de 2020. Este caso es una tipo 1, es un paciente que tiene una lesión neovascular. Es que no va el láser, ¿no? No va. El verde. Ah, es verde. Bueno, pues la lesión vascular está por debajo del epitelio pigmentario. Insisto, estas necesitan mucho tratamiento, pero es verdad que las visiones suelen responder aceptablemente bien, pero con muchos tratamientos. Fijaros que desde 2020 este paciente lleva 23 inyecciones, 21 aflibercept, 2 brolucizumab. ¿Qué problemas tenemos con el brolucizumab? La seguridad. Es decir, el brolucizumab es un fármaco muy potente, pero tiene unas dudas de seguridad muy fuertes. De manera que es un fármaco que antes de entrar a faricimab lo utilizábamos un poco como rescate. Lo vamos a tener ahí. Yo creo que va a ser un fármaco que no se va a utilizar mucho. Pero bueno, en este caso, esta es la imagen que tenemos noviembre del 2023. Es que este paciente no pasábamos de Q8. Este ya llevó 2 años como máximo de Q8, que Q8 quiere decir intervalos de 8 semanas. Bueno, pues en este momento hago un switch a faricimab. Tras el primer faricimab la respuesta es muy buena y tras las 4 de carga la respuesta sigue siendo buena. Como sabéis, esto se lo digo yo a ellos, en ficha técnica pone pacientes NAIF 4 de carga y a extender, pacientes de rescate 4 de carga. Eso la práctica clínica nos lo va a cambiar. De hecho yo en muchos pacientes no hago las 4 de carga. Esto lo puedo decir, no lo puedo poner, pero yo no hago las 4 de carga porque es un fármaco potente. ¿Qué hago? Hago 2 de carga y valoro. Si está seca ya empiezo la extensión. Depende de cómo venga el paciente. Pero en este caso he hecho la extensión. Paciente 2 años, muy intensivo, le he puesto y está fenomenal. Segundo caso, 62 años, paciente muy joven. Empecé septiembre del 2016. Agudeza visual de inicio 0,6, 60% de visión. Ahí está el complejo neovascular con todas las pruebas de imagen. Era también una tipo 1 por debajo del epitelio pigmentario. Pero paciente muy joven, ¿eh? Esto es en octubre del 23. Llevo 45 inyecciones a una chica joven en edad laboral, que la hago venir muchísimo. Esta siempre me pone, esta la conozco muchísimo, me pone siempre complicaciones con los horarios. Tengo que ser a las 8:30, Bueno, pues nada. 45 inyecciones, 44 aflibercept, un brolucizumab. Bueno, en este caso
Le pongo el primer faricimab, no hay una respuesta, no hay una buena respuesta. Le hago la dosis de carga. Esta imagen en ella, después de la tercera inyección, no la había tenido prácticamente ninguno de los años de seguimiento. Está fenomenal y le voy a poner la cuarta porque ya llevo muchos años con ella, pero voy a intentar una extensión relativamente rápida. Tercer caso clínico, inicio de tratamiento de diciembre del 2021. Esto es un RAP. El RAP, como hemos dicho, es la tipo 3. Es una neovascularización que empieza en el centro de la retina. Es un subtipo. Estas tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque enseguida te va a hacer lesión en el otro ojo y además tienes que estar muy encima. Empieza en mitad de la retina y de ahí se extiende hacia abajo. La dosis de carga, hago una dosis de carga de aflibercept en su momento, la respuesta es muy buena, pero es que este es un paciente, insisto, que desde diciembre del 2021, total inyecciones 14, es muy alto, es que este paciente no me lo quito de encima. Y además es un paciente que, oye, es que no veo bien, me pincha usted demasiado, le pongo a brolucizumab en julio del 23 y la respuesta tras 2 brolucizumab es muy buena. Pero como el brolucizumab me da miedo, a mí es un fármaco que me da miedo porque si te genera un problema de isquemia, el ojo, y hemos tenido algún caso, el ojo, la resolución funcional es un desastre, pues intento extender enseguida. ¿Y qué pasa? Que al extender Q8, me vuelve a presentar el cuadro clínico de reactivación. Intento bajar a Q6 con brolucizumab, esto era antes de la llegada a faricimab, y el paciente no me responde. ¿Qué es no respuesta? Es que no os lo he explicado. Todo lo que veis en negro son cavidades de fluido. Eso es que el neovaso está activo y me está derramando sangre. En este momento, insisto, con un Q6 de brolucizumab, un fármaco relativamente potente, no me hace efecto, lo cambio a faricimab y la respuesta es espectacular. En este caso es un paciente, insisto, muy resistente. Voy a hacer una transición de Q4, que es cada 4 semanas, muy lenta. Este ya es un paciente NAIF. Hasta ahora eran pacientes de rescate. Este es un paciente NAIF, es un paciente con RAP. El RAP es la lesión vascular que crece en medio de la retina, intrarretiniana. Empecé el tratamiento en noviembre del 2023. Ya empecé, este era un paciente absolutamente NAIF. Le hice 2 de carga y ver la imagen cómo se nos da. Esta es la imagen de un RAP. Veis que hay el fondo de ojo con una hemorragia en el centro. Ahí tenemos el RAP. Esta es la imagen de la OCT. Todo lo que es cavidad negra es fluido. Todo lo que es imagen hiperreflectiva, imagen blanquecina es lesión neovascular. Este es un paciente que fijaros, aquí está el RAP, es una lesión absolutamente intrarretiniana. Fijaros, esta es una prueba que hacemos ahora, que lo hemos incorporado en nuestra secuencia diagnóstica, es una OCTA, es como un escáner de la retina que te dibuja los vasos. Lo que está dibujando es el flujo dentro de los vasos. Ahí está el RAP. Y este es un paciente que tras 2 inyecciones de faricimab hemos recuperado completamente la lesión. Y bueno, aquí hacemos la carga completa y el paciente está realmente muy bien. Caso quinto, ya con este termino, empiezo en enero-mayo de 2019. Fijaros la secuencia de inyecciones: 15 aflibercept, 2 ranibizumab, 2 aflibercept, 3 brolucizumab, 15 aflibercept. Lleva en total 47 inyecciones, una auténtica barbaridad. Este es el paciente que te cumple, porque luego está el paciente que no te cumple. Bueno, entonces le hago un switch a faricimab en febrero del 2024 y lo veo en abril del 2 meses más tarde. Esto era aflibercept. Después de 45 inyecciones el paciente no está bien, hay fluido, hay actividad. En ese caso digo, bueno, pues voy a empezar a hacerte desde octubre hasta febrero, voy a volverte a hacer un tratamiento de aflibercept cada 4 semanas y el paciente no está bien. Le hago 2 faricimab y el paciente me recupera la visión. Por tanto, importante, necesitamos la adherencia de nuestros pacientes, necesitamos intervalos cada vez más largos. Cuando yo explico el paciente, yo le digo en los diabéticos, en la degeneración macular, les explico mucho que está el paciente que yo trato, pero luego está el paciente que no trato, que es el familiar, y a ellos también les condiciono el hecho de venir más o menos. Queremos seguridad. Dábamos por descontado que había seguridad, lo dejamos de tener por descontado con brolucizumab, volvemos a tener seguridad, pero lo que necesitamos es eficacia y necesitamos extensión de tratamientos, porque es que si no, el porcentaje de fallo pacientes es realmente importante. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Yo creo que después de imagen oftalmológica que te agradecemos, porque la verdad que de las mejoras. Bueno, hace falta que diga que no tenemos tiempo. Vamos
una pregunta para vos, que no, Pilar no la puede hacer, ¿vale? Es decir, solo podéis preguntar vosotros. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Tenemos 5 minutos. ¿Nadie? Pilar, ¿quieres hacer alguna? No, yo lanzaba el debate de esto, de el diagnóstico, que hace falta trabajar con primaria. Aquí estamos también viendo lo importante que es esa ruta, ¿no?, del paciente. Y bueno, el diagnóstico precoz, y luego que hace falta también, desde mi punto de vista, pues nuevas formas de administración, ¿no? ¿Por qué Cristian, Enrique, ese vínculo con atención primaria? O sea, ¿se trabaja de alguna manera? El tema es el siguiente. Es verdad que esto es... Por anticiparnos, ¿sabes? ¿No? Sí. Porque si podríamos desde primaria hacer? mandan a alguien un poco con antelación, es ventana de oportunidad. Vale, aquí hay dos grupos de enfermedades. Una es el diabético, el edema macular diabético, y otra es la degeneración macular exudativa. La degeneración macular exudativa es un trastorno brusco. Se produce un crecimiento de un nuevo vaso en una zona concreta de la mácula. Y es verdad que en un porcentaje muy alto de casos el paciente llega tarde. El primer ojo, el paciente suele, en muchas ocasiones, llega tarde. Accidentalmente se tapa un ojo y de repente descubre que no ve bien de ese ojo. Y muchas veces el primer ojo llegamos tarde. En el edema macular diabético es diferente. Hoy en día las cosas se van controlando mejor. El de primaria lleva a su paciente, sabe cuándo tiene que remitirlo al fondo de ojo. El paciente está como más controlado. Y es verdad que no llegas a veces, en muchas ocasiones, en la mayoría de ocasiones, no llegas tarde a tratar. De la manera que hemos mejorado, pues que en primaria el tema de la telemedicina se está desarrollando cada vez con más niveles, están apareciendo programas de inteligencia artificial que te van a permitir hacer un screening mejor del paciente, de manera que desde primaria el diabético va a estar como más controlado, lo vamos a coger antes, pero es verdad que tenemos siempre un rango mayor. El de la degeneración macular a veces no tenemos tiempo, hay subtipos, como yo os explicaba, subtipos que tienen una capacidad de generar una cicatrización muy rápida y el paciente lo hemos perdido. Por tanto, el primer ojo, insisto, a veces es difícil de apreciar. En primaria es un papel importante en los síntomas. Si el síntoma es una aparición brusca previa-visión, tiene que remitirlo a especializada. Muy bien. Cristian, no sé si quieres añadir Sí, algo. completamente de acuerdo. Son espectros de patología distintos. Es una patología más de aparición más brusca, más súbita en muchas ocasiones, la degeneración macular, que pasa de seca a exudativa, y es muy difícil de hacer esa prevención precoz. Bueno, como no tenemos más tiempo, cerramos aquí. Yo creo que hemos hablado, y ha quedado claro, ¿no?, de una patología con un impacto en calidad de vida muy, muy, muy importante en todos los momentos de ese tránsito del paciente, tanto incluso en la repercusión que tiene esa administración, ¿no?, que ya le genera una tensión y una ansiedad, por mucho que ya sepa lo que se va a encontrar. Una enfermedad, unas enfermedades con un impacto presupuestario bilateral, Correcto. que esto también lo tiene, ¿no? Y un impacto en la carga asistencial que no ha llegado a techo, ¿no? Por mucho que pueda parecer, ¿no?, que no podemos dar más, pues al final acabamos metiendo, ¿no? Por lo tanto, en ese escenario, cualquier alternativa, como es ahora faricimab, que minimice ese impacto en cualquiera de todos esos puntos que hemos tratado, pues desde luego es absolutamente bienvenido, ¿no? Hay muchos retos todavía, y se lo ha comentado también Pilar, ¿no?, el ser capaces de visibilizar esa enfermedad, no solo los profesionales, sino los propios pacientes, ¿no?, por su estrato de edad, que no son quizá de los que más demanda tengan a nivel mediático. Mejorar la adherencia, fundamental, ¿no? Y ese vínculo con atención primaria, que bien con inteligencia artificial o con las nuevas alternativas tecnológicas tiene que potenciarse, porque llegar antes es garantizar un mejor resultado, ¿no? Y luego algo que el doctor Cervera, que él lo ha dicho a su manera, ¿no?, y es que él ha dicho que el contacto con Pilar permite mejorar. Lo que quería decir es que el contacto, ¿no?, entre oftalmólogos y farmacéuticos permite mejorar la asistencia que damos a nuestros pacientes. Muchísimas gracias a los tres.